En principio, vamos a ir viendo un poquito la vía de la metionina, que luego, como veremos, está muy relacionada con esa debilidad metabólica en nuestros niños, ¿no? La vía de la metionina es la vía central del ciclo de la metilación. Como sabemos, la metionina es donador de grupos metilos y como os he hablado antes cuando hablamos de la epigenética, la metilación está muy relacionada con funciones muy importantes, ¿no? La metionina es el principal donador de grupos metilos. La metilación sirve para activar vitaminas del grupo B, que la vamos a necesitar a nivel de neurotransmisores, para hacer función conjunta con muchas enzimas, pero también sirve para reparar ADN, para reparar proteínas, para reparar nuestras mucosas, para que no recaptemos cuando los genes están metilados, no van a recaptar mucho la serotonina. También por metilación pues van a formarse muchos neurotransmisores, como luego veremos, y también por metilación vamos a limpiar catecolaminas. Tiene muchísimas funciones, ¿no? Pero además este ciclo de la metionina está relacionado con la homocisteína, una producción de homocisteína que es muy tóxica, es uno de los principales oxidantes a nivel de los pequeños vasos, que es donde se realiza todo el intercambio gaseoso. Y también la homocisteína muchas veces está alta en nuestros niños, pero lo que sí existe también es una neuroinflamación, ¿no?, en relación a esa microcirculación. También esta vía se relaciona con los grupos thioles. Los grupos thioles son grupos pegajosos, se llaman así porque son capaces de captar a la mayoría de los tóxicos, entre ellos al mercurio y a muchos otros tóxicos. Son muy importantes para la detoxificación. Entonces, bueno, también se relaciona este ciclo de la metilación con la producción de energía mediante la creatina. Es una molécula muy importante para la transferencia de energía en el cuerpo. Por eso también vamos a tener muchas veces alterada la producción de energía en estos niños, ¿no? Como la química del sulfuro son los grupos thioles en principio tenemos, como os decía, en los niños con trastornos del espectro autista, la detoxificación está frecuentemente alterada y además tenemos menos producción de glutatión, como también veremos muy relacionado con esta alteración de la metilación. En principio, el glutatión es la principal molécula antioxidante de nuestro cuerpo y esto se relaciona también con el ciclo de la metilación, como luego podéis ver a través de la derivación de esa homocisteína hacia la formación de glutatión mediante la cisteína, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tenemos varias condiciones bioquímicas a las que atender, ¿no? Pero la metilación es el centro de todas ellas y hoy podemos conocer la individualidad biológica de nuestros niños, ¿no? Aquí os he dejado todo lo que se relaciona con la metilación, reparar cómo se relaciona también con el cáncer, con la minimización, con diferentes síndromes como la fatiga crónica, con convulsiones, con alteraciones del sueño, porque la serotonina metilada es la melatonina, ¿no? Y también con los neurotransmisores. Se ha visto que, como os decía, si no metilamos los receptores de glutamato van a estar más activos y este glutamato produce una desconexión a nivel cerebral que puede ser parecida a lo que presentan nuestros niños con trastornos del espectro autista, ¿no? Eh, en principio también la formación de GABA está relacionada con el ciclo de la metilación. En principio, también es muy importante la histamina, que hablamos de activación mastocitaria, de histamina alta en nuestros niños, y siempre vamos hacia una enzima que es la DAO, que es verdad que interviene en la detoxificación de la histamina, pero pensad que sobre todo la histamina se limpia por metilación. Cuando encontramos una histamina alta, tenemos siempre que pensar que qué está pasando con la metilación. También la metilación es muy importante para mantener la fluidez de las membranas, que es fundamental para que haya una comunicación entre las células. Y también para nuestro sistema inmune. Muchas de las funciones de nuestro sistema inmune están relacionadas con la metilación.
muchísimas condiciones como también la ansiedad, el Alzheimer, la artritis, reacciones alérgicas, el cáncer, la fatiga crónica, como os decía, están relacionadas con la metilación. La metilación es muy frecuente que esté alterada también en niños con síndrome de Down. Hay que tenerlo en cuenta. Hay determinadas condiciones genéticas a las que podemos ayudar, aunque sean condiciones genéticas, ¿no? Y como es tan compleja y está en el centro del metabolismo, yo os aconsejo que en cualquier alteración genética siempre busquéis cómo está la metilación, porque a lo mejor no podemos cambiar el gen, pero sí podemos ayudar, ¿no? En principio, lo que es la sincronización entre nuestras células, como os contaba, a nivel de fluido de membrana, de activación de las proteínas de membrana, va a estar alteradas si la metilación no está bien. Y lo mismo, pues cuando tenemos en cuenta diferentes antioxidantes, como por ejemplo los dependientes de la mitocondria, también vamos a encontrarlos alterados en nuestros niños con autismo en relación con la mala metilación y la inflamación. Como veis, el SAM es el principal donante de metilos dentro del ciclo de la metilación y es muy importante para convertir nuestros distintos neurotransmisores y también en la producción de energía. Por ejemplo, en la producción de creatina, está relacionada con la metilación del guanidina acetato, o también en la formación de ADN y reparación de nuestro ADN, o en la formación de nuestras membranas celulares, o también en la producción de la melatonina, ¿no? Y bueno, a nivel de detoxificación, deciros que si la metilación está mal, va a estar mal la detoxificación. Hoy podemos ver en el caso clínico que os presenté, que no íbamos a ver, pero que os lo grabaré, veis cómo podemos ver hoy en día nuestras enzimas y veis cómo es bastante frecuente que al saber cómo son nuestras enzimas las podamos ayudar de forma específica. En cuanto a los metales pesados, en el autismo están altos, lo sabéis, y están altos precisamente porque está mal la detoxificación, no porque vivamos en una fábrica de pilas, sino porque no los podemos detoxificar. Y esto crea un círculo vicioso de toxificación, mala detoxificación, metales pesados, todavía peor detoxificación, ¿no? Son muy tóxicos, luego los iremos viendo. Y también, no sé si nos dará tiempo, pero podría ser interesante en una de las clases pues, ver qué hacemos con los niños y los metales pesados, ¿no? Porque esto es importante, es muy importante porque cuando los movemos pueden ser tóxicos si no tenemos una buena detoxificación, con lo cual siempre antes de mover tóxicos tenemos que asegurarnos de que existe una buena metilación y si no, apoyarla, ¿no? Y bueno, como os digo, todos los metales pesados también van a hacer que, como se altere la metilación, que tengamos menos producción de energía. Es un círculo vicioso y tengamos más inflamación. En principio, es muy importante, siempre que tenemos una detoxificación en un niño con trastornos del espectro autista, individualizar el tratamiento. Tenemos que conocer en lo posible cómo es nuestro niño antes de empezar alegremente a mover tóxicos. Tenemos que ir muy despacio, pues no tienen un metabolismo bueno, son mucho más sensibles. Son, como nosotros decimos, son como los canarios en esas minas de carbón, que son más sensibles a los gases tóxicos y eran los que primero se morían antes de los niños, ¿no? Y también tenemos posibilidades de ir monitorizando los resultados y debemos, ¿no? Porque cuando nosotros usamos un suplemento, tenemos que tener en cuenta también que estos niños son más sensibles. Muchas veces son más sensibles también por la mala microbiota que tienen, ¿no? Y por otras muchas circunstancias como la desnutrición. Y bueno, en principio también hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer una detoxificación en nuestros niños la carga viral y bacteriana. Como ya sabéis, muchas veces los metales y los virus van al unísono. Yo imagino que luego cuando hablemos de intestinos hablaremos de esto, ¿no?
pero muchas veces unos ayudan a esconderse a otros. Por ejemplo, en el caso de la borrelia es muy frecuente que si tenemos aluminio, pues el sistema inmune no sea capaz de detectarla y de pronto cuando vamos limpiando los metales, pues aparece por ahí la borrelia, ¿no? Y también nos pasa como los herpes suelen aprovechar que estamos moviendo metales para reactivarse y nuestros pacientes pues, pueden empeorar y lo mismo con la cándida cuando estamos moviendo tóxicos. Es como un equilibrio inestable, tenemos que ir ayudando por un lado y por otro a estos peces para ir haciendo pues, una buena limpieza sin que estén peor, ¿no? Como sabéis también va a ser pues, muy importante el usar captadores de tóxicos también, por ejemplo, cuando estamos matando a la cándida u otros bichitos que liberan pues, tóxicos, ¿no? Podemos usar resinas o arcillas o carbón activado para ir captando estos tóxicos y que no nos produzcan más daño, ¿no? Y bueno, es el círculo vicioso, como os decía, entre detoxificación y oxidación.